Saludos y bienvenidos nuevamente a Fragmarte, este espacio de difusión para el arte y la cultura. Esta semana conoceremos a Mauro Moreno, un humorista de Ibagué que se vino a Medellín a cumplir sus sueños de hacer reír. Vamos a conocerlo. Mi nombre es Mauricio Moreno, nací en la ciudad, en el pueblo de Honda, pero soy de la ciudad de Ibagué, porque es allá donde viví toda casi que mi infancia y adolescencia. Entonces, llevo haciendo stand-up comedy o comedia cerca de 3 años y larguito. Y me vine para Medellín acá como en busca, como a veces digo una línea mía, es en busca de mejores oportunidades y todavía las estoy buscando, pero voy en ese proceso de... A mí no me da tan bien con las mujeres de Medellín, porque es que yo aprendí a decir piropos como en mi ciudad. Entonces cuando yo veo que pasa una amor bonita, yo como que como... ¿De dónde salió agua ámbita? Mira a otra, tremendo tamal. Mira, hasta parece un tamal con copete, con lechona. Mami, tiene todo hueso. ¿Y cómo te ha parecido la experiencia de estar haciendo humor en Medellín a Ibagué, perdón? Es muy diferente porque en Ibagué no es que haya tanta escena cultural, aparte de que tenemos como un reconocimiento a nivel nacional de que es la capital musical. Entonces hay lugares o muchos festivales de música, pero sobre todo es como música de cuerda, esa música como estilo más tradicional, exacto, pero no hay como una movida fuerte de comedia de artistas en Ibagué, aparte de que hay un festival muy grande que se llama Mundo Palabra, y van cuenteros, van comediantes, van payasos, diferentes artistas, y es muy bacano ver ese evento, pero no es a la vez chévere ya una vez que estás dentro del gremio, ver que no hay como muchos lugares o mucha cultura como acá, ¿sí? Allá solo se mueve un teatro que es el Teatro de Tolima, y es el teatro grande como el que hay así. De resto, las corporaciones artísticas que hay acá, la variedad cultural que hay acá es muy diferente. Entonces fue un choque cultural muy grande para mí, sobre todo en la diferencia también de culturas, por decirlo así, de la forma de hablar, de la forma de expresarme, de que soy un poco más desconfiado, el país es más, ¿qué más, parcero? ¿Cómo está? Hablar con el que sea, brindarle un juguito al que sea, si hay unas galletas en ese momento que salieron, tome, si hay una cerveza en el momento que se tapó, tome. Entonces no estaba tan acostumbrado a eso, vivía como en algo más de una burbuja, por decirlo así, en mi ciudad, que es una capital mucho más conservadora en cuestión de la política, ¿cierto? Como de esa política a veces antigua, que muchas veces ni siquiera se ven movimientos grandes hacia izquierda o derecha, sino hacia donde diga el doctor, para allá vamos. Entonces es como así. Bueno, eso te iba a preguntar porque pues hacer humor, yo digo que en Colombia debe ser muy diferente de un territorio a otro, pues porque todos tenemos como unas jergas como muy marcadas. Entonces, ¿cómo te has sentido ese entendimiento del público a tus stand, a tus, ¿cómo se les dice? Como a tus funciones, eso, a tus rutinas. Mira, eso es una muy buena pregunta, porque en un inicio a mí realmente yo sentía como que no encajaba tal vez en inicio con mi acento, pero ni siquiera una respuesta negativa, era como yo la percibía, ¿sí? Porque me recuerdo mucho que algún día llegué a un señor de una tienda, acá en Medellín, yo viví inicialmente en Castilla, y entonces le fue a pedir, le dije, ¿me da una libra de arroz? ¿Sí? Como yo hablo allá. Sí. Y el señor se me quedó mirando como, mijo, ¿y vos de dónde sos?
Y yo, no, divagué, dijo, ya, pero él nunca ni fue como burla ni nada, pues ya después sí recoches con compañeros de trabajo que he tenido, pero fue como, ¿de dónde es? Porque yo siento a veces que acá, como son tan exitosos en muchas cosas, tan buenos en muchas cosas que hacen, a veces se olvidan de que existen otras cosas afuera. Y yo me sentía a veces así, como que entonces quería encajar de una forma en que no era, o me di cuenta mucho después que no era tal vez la mejor, la más apropiada. Entonces fingía a veces tener un acento paisa, o igual ese acento es muy pegajoso porque es realmente de los mejores de Colombia, o si no es el mejor. Entonces es como que entonces tengo muchos amigos paisas, amigas que hablan también como tú, mi novia que también es súper paisa, entonces como hablo con ellos y se me pega, ¿para qué? Se me pega. Pero cuando, digamos, tengo una emoción muy extrema, se me sale el tolimense. Entonces, al inicio trataba de encajar de esa forma y mira que no pegaba mucho porque se sentía tal vez impostado, ¿sí? Como que quería tal vez agradar por agradar. Sí. Y creo que acá es más de no intentar hacer impostado, sino que seas como eres. Entonces, después de decidir un tiempo como que, bueno, a la mierda, no sé si puede ser la palabra. Tranquilo. No mando a la porra como mis reglas o mis cosas de esto, sino que nada, voy a ser como yo soy y voy a hablar como yo soy. Y en ese momento fue que encontré mejor respuesta de la gente, como que se reían, ni siquiera era como burlándose, a pesar de que mis chistes me burlo de mí mismo, se reían era porque decían, no sabía eso, no sabía que la lechona no llevaba arroz, no sabía que yo pensaba que el tamal de Santa Elena, solo el tamal de Santa Elena existe el tamal tolimense, es muy rico. Bueno, los bizcochos de achiras, que es el bizcocho polvoroso, y es muy rico, entonces como que no, a empezar a contar sobre eso, de que me pasaba, de cómo era yo, o muchas veces ni siquiera decirlo plenamente en la rutina, sino hablarlo y después afuera del escenario como que, qué chévere, yo estaba por allá por Ibagué, esto, y me empezaban a preguntar, y entonces me empecé a sentir como mejor y a aceptarme a mí mismo como soy, y el público me recibió mucho mejor. Hay unas diferencias muy claras entre cómo conocemos cada uno. ¿Aló? Hola, hermano. Hermano, soy Mauricio, estoy aquí para ayudarte. Cuénteme, mano. ¿Qué le dañó, mano? ¿El cociánfilo? Ay, no, mano, no. Eso reinícielo, lo que le sirve, mano. Una última pregunta. ¿Usted sabe dónde queda Ibagué, mano? ¿Aló? Hola, soy Darwin y estoy aquí para ayudarte. ¿Qué le pasó? ¿Se le dañó el internet? De momento en la línea. Se va a letear, perro. Mi perro se verá lámpara, ¿no? ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy de Ciudad Bolívar, perro. Sí se va calmando, ¿no? Reinicia la vuelta y de una eso le cuadra, perro. Tranquilo. Una última pregunta. ¿Qué tal le pareció mi servicio? ¡Aló! Hola, soy Santiago, estoy aquí para ayudarte. ¡Cuéntame! ¡Qué calidad, hermano! ¿Y la familia qué? Bueno, ¡ay, hermano! ¡Qué bien, don Carlos, hermano! No, tranquilo, es que... No se preocupe, él salvó en otros, papá, tranquilo. ¿Le puedo decir caliche? ¡Ay! Caliche, hermano, se la haré el tranquilo, papi. Bueno, pero permítame hacerle 3 preguntas. El internet se arregla solito, papi. Solito arregla. Su número de cédula es 1-110-501-48, ¿sí? Muy bien. Su fecha de nacimiento es 24 de septiembre de 1990, ¿sí? Qué calidad, hermano. Su talla de camiseta es M, ¿sí? Ay, papi, me llegan unas réplicas triple A. ¿Cuántos son en la casa? 3. Mañana la mando, papi, tranquilo. Yo le pague. Yo le pague. Se imagina el man que colgó allá al otro lado como... Y la esposa, amor, si no regaló en el internet. No, mi amor, pero compré 3 camisetas.
Ahorita nos estabas conversando entonces de que llegas con estos temas de la comida, ¿no? Que es un tema como muy recurrente en tus presentaciones. ¿A qué le apuntas tú más o menos en las presentaciones? ¿De qué tratas de hacernos reír siempre? Bueno, yo creo que en esta etapa en la que estoy, porque creo que cada comediante vive su proceso, pero digamos esa etapa como en la que estoy ya después de llegar al punto de aceptación es, eh, soy muy anecdótico por decirlo así, ¿sí? Mis chistes generalmente tienen muchas anécdotas, cosas que me pasaron, cosas que me sucedieron, y le apunto también mucho a la parte crítica social, o sea, siempre de vez en cuando tengo un chistecito, si no sea el más cómico, pero que deja a la gente como, uy, porque me di cuenta que ser, el hecho de que seas una persona, un orador, o que hagas comedia, cuentería, lo que sea, no estás obligado a tratar esos temas, ¿cierto? Porque muchas veces, la mayoría por lo que lo vemos, tratan de evitarlos. Pero para mí en sí es una responsabilidad social porque estamos comunicando, o sea, estamos diciendo muchas cosas que la gente no se atreve a decir. Entonces, hay mucha gente que piensa que, por ejemplo, el hecho de que alguien en un cajero se demore mucho tiempo, quisiera gritarle, pero no se atreve a decirlo porque simplemente está mal, ¿viste? ¿Sí? A veces no quisieras contestarle a esa persona que fue grosera y te trató en mal en alguna parte, pero yo digo muchas veces eso también es bueno, no es que lo reacciones con violencia, pero también que expreses cómo te sientes. Entonces, frente a lo que muchas veces pasa con nuestro gobierno, con nuestras figuras políticas, con nuestros representantes, con nuestros famosos, es bueno que también no solo lo veamos y los endiosemos, sino que veamos también cosas buenas que pasan con ellos, que muchas veces llegamos al absurdo de hacer chistes con ellos, pero también cosas malas que también en parte te hacen y verle lo cómico a eso, porque yo creo que en la risa está muchas veces la forma yo lo veo como el humor es igual a risa más pensamiento, ¿sí? Como piensas a la vez que te ríes y eso es lo que hoy en día ya más le apunto. Obviamente hace reír porque es la intención, nada más subir a dar un discurso político o en contra de la política, pero también les quiero demostrar, bueno, eso es lo que yo pienso, esa es mi posición. Eso me pareció muy bueno que lo mencionaras, porque incluso cuando uno abre tu Instagram, como la descripción que tú tienes es como la risa, pero desde el pensamiento, ¿no? Entonces cuando yo te empecé a ver, yo dije como, bueno, un comediante crítico como muy al estilo Jaime Garzón, dije yo, vamos a ver qué tal. Y en realidad ya vas como un poco más al humor, pero desde la cotidianidad, no solo desde la política. Sí. Por ejemplo, Jaime Garzón realmente es uno de mis referentes, ¿sí? Yo prefiero realmente admirar a una persona como Jaime Garzón que reírme o mirar todo lo que hace Quevedo, respetando mucho el trabajo que hace Ricardo Quevedo. Él lo hizo en su tiempo, lo que sea, pero yo digo lo que hizo Jaime, sé que ya se fue muy de frente, ¿sí? Él ya se fue al extremo y chocó mucho, pero él realmente de alguna manera nos invitó muchas veces a los jóvenes, nos invitó a que saliéramos a votar, nunca pues tampoco nos decía, es que tiene que coger armas, tiene que hacer, no, sino simplemente es con el pensamiento, con que usted también de alguna manera diga lo que piensa. Nuestros padres o nuestros antecesores fueron muy de quedarse callados ante todo lo que dijeran los de arriba. Entonces él nos invitaba a que muchas veces expresáramos lo que sintiéramos sin necesidad de agredir al otro, respetando también lo que el otro piensa. Digamos, hay gente que puede ver lo que yo hago y me puede odiar, ¿sí? Pero yo digo, ¿por qué tenemos que empezar a generar también odio? Twitter es una red social que me parece que en serio entré a ella y no me ha dado más ganas de entrar, porque publiqué un tweet y bueno, no sé si ha tenido reacciones o algo, pero en serio que veo ahí tantas peleas y tantas cosas que yo digo, esto no es mi país en lo que yo quisiera verlo convertido. Me gustaría que nos riéramos, por ejemplo, entre el que está de izquierda con el de derecha, y a la final reino los dos bueno, es que yo también soy tan izquierdista que
que pienso que realmente los aguacates van a dar petróleo, y entonces, bueno, vamos a reír de eso. Y no, yo soy tan derechista que pienso que entonces hay que venderlo todo y hay que privatizar todo, y también reírnos de eso, sin necesidad de agredir, ofender al otro, respetarnos. Eso es como, pero desde el humor me parece que no es un arma muy fuerte para decir cosas, y sin necesidad de ir en contra de alguien. Hoy en día leer es muy difícil, porque usted intenta leer y es como esa persona que usted tiene, con la que usted es fiel y comprometida, pero está el celular, que es la distracción, esa persona que te quiere hacer caer. Por eso usted está ya concentrado así como con el libro, como que ahora sí, vamos a vivir nuestro momento de pasión, nuestra lectura apasionada. Y el celular empieza todo celoso, hey, hey, amor, ¿ya viste las tetas que subieron a Instagram? Ah, está muy comprometido, sí. Hey, amor, ¿ya viste el en vivo que hizo Esperanza Gómez? Ah, está muy comprometido, sí, vamos a ver si con esto lo hace. Hey, amor, escribe un punto aquí y te digo qué tipo de pan eres. ¿Qué tipo de pan soy? ¿Cómo así? Venga, ¿yo qué seré? ¿Yo qué seré? Uy, ojalá no sea un roscón porque qué pelle, pan. ¿Qué te llevó de salir de Ibagué, que tú mismo lo dices? Es como una ciudad muy, muy tirada a la cultura, pero desde la música. ¿Qué te dio a ti por hacer humor? Es muy curioso porque en mi caso, en mi familia, nadie pues, había tomado el camino artístico, ¿sí? Y creo que eso es otra cuestión de nuestras generaciones anteriores, que era que el arte estaba muy mal visto, ¿sí? Como algo que es más, hoy en día todavía hay amigos que, si les digo, soy comediante, me preguntan, qué chévere tu hobby, porque no lo toman en serio, ¿sí? Sí. Es como que, sí, es un hobby, y tú le puedes decir, bueno, ¿y tú qué haces? No, yo soy, no, pinto cuadros. Qué chévere tu hobby, sí, porque el arte no está muy subvalorado. Uh-huh. Y yo lo digo en que está tan subvalorado que en nuestros colegios la clase que tenía 1 hora en toda la intensidad horaria era artística, y la mezclaban con música. Entonces era muy triste ver que artística y música solo tenían 1 hora, mientras matemáticas, español, ciencias sociales tenían día 2, 3, 4 horas. Entonces, de ahí parten muchas cosas. Entonces, yo no digo, yo fui un erudito, algo que me soñé, que iba a ser comediante. No, realmente llegué a la comedia en el peor momento de mi vida, por decirlo así, porque había quebrado un negocio de apuestas que tuve. Había terminado con una novia que duró mucho tiempo, con una relación muy tóxica, y con mi familia estaba como en muchos problemas, y estaba a punto de terminar mi carrera en ingeniería de sistemas, y no tenía ni 5 de experiencia en eso. Y casualmente, pues ver como una gente conocida que se presentaba en Ibagué, un amigo me dijo quiénes eran los que se presentaban y dónde se presentaban, y fui a verlos. Me pareció muy chévere el hecho de que uno primero podía contar sus desgracias y la gente se reía, y uno se reía de eso y entonces sanaba más, ¿no? Ajá. Porque cuando te ríes de algo, que es otra fórmula de la comedia, que es comedia o humor es igual a tragedia más tiempo. O sea, en este momento tú te golpeas la cabeza y te da rabia, pero después de 2, 3 horas dices, yo sí soy huevón, si estaba debajo de la gaveta, ¿por qué me paré? Entonces me río de eso, porque ya pasó un cierto tiempo y me permito a mí reírme de mí mismo, y cuando me permito reírme a mí mismo de eso, le permito a los demás que se rían. Entonces, yo llegué a eso y tenía como tantas cosas por contar, que todos tenemos muchas cosas que contar, yo digo, todos tenemos algo para decir, pero más que eso tenía una necesidad muy grande por comunicar también otro punto de vista a lo que todos ya tenían, ¿sí? Entonces, cuando entré a esto fue como, bueno, me choqué con muchas cosas, pero de alguna manera hacía reír. Y fui muy terco porque en Ibagué más o menos me fue bien, ¿para qué? Pero mayoría de mis shows iban muchos amigos o conocidos, entonces eran como, bueno, los que no se reían porque era chévere, los otros se reían era por compasión, ¿sí?
Ay, al menos no lo vemos solo porque si no sigue manejando tal. Ay, no. Y me fui y me vine para acá y acá sí fue choque durísimo porque acá nadie me conocía, no tenía nada de familia, nada de conocidos y fue el entro los paisas sin que nadie sepa nada de mí y fue duro un año, casi un año sí, remando y luchando hasta que ya fue como que bueno, llevo 8 meses en esto, realmente no me invitan a otras partes o porque soy muy malo o porque soy muy malo y no los estoy haciendo reír, o porque les caigo mal, pero yo creo que más bien son las primeras dos. Bueno, y cuando llegaste a Medellín, bueno, no, ahí sí me tienes que pastelear porque no tengo bien el dato, y empezaste en el Club de Comedia de Medellín. Lo crearon ustedes con tu amigo Iván, Jairo y Ángela, ¿verdad? Sí. Fue muy Eso gracioso fue- porque ¿Eso fue lo primero que hiciste en Medellín o antes de eso te presentaste en unos shows como solitario? no, hay dos cosas muy graciosas ahí. Fue primero, yo tenía unos amigos que conocí en Ibagué, el club que tenemos allá. Entonces los invitados que llevamos allá, ellos venían y se presentaban acá a una discoteca que se llama Alicia Dorada, se llamaba. Y ellos llenaban ahí con boletería que repartían en empresas y llegaba mucha gente. Entonces una de esas me invitó un amigo de Armenia y yo fui de gomoso allá al poblado que presentarme, pero a verlo sobre todo, no era como presentarme, yo fui a verlo y él me dijo que no, que me parara a hacer 10 minutos. Y yo me paré a hacer 10 minutos y me fue bien, pero al otro día me invitó a un lugar mucho más grande y me fue súper mal, casi que no vuelvo a hacer comedia después de esta noche. Y después a los 8 días había algo que se llamaba el Open de allá en Vértigo, de Yellow Car Bars, en la 33, y ya estaba Ángela. Entonces yo llegué donde Ángela, ella me presentó con otros amigos que estaban ahí, estaba Iben El Zarco, Internautismo, estaba Felipe Chávez, y no me acuerdo otros dos. Yo me presenté esa noche en el Open y seguí yendo, como pues soy muy persistente, entonces seguí yendo a la segunda, a la tercera, y en la cuarta noche fueron Jairo, Iván, Felipe, que ya estaba yendo, y Ángela. Yo, entonces dijeron, vamos, ¿por qué no conformamos un club que para empezar la movida acá, que algo que más que pues, sea pues desde el underground, porque ya existía Monólogos sin Propina, entonces tenía como más esa parte de edad. Entonces lo creamos y era muy chistoso porque el Club de Comedia de Medellín era alguien de Itagüí, que era de Santa Bárbara, que es Jairo, un pastuso, un ibaguereño y dos paisas. O sea, no había nadie de Medellín. Eran dos paisas para tres que no eran de Medellín y era el Club de Comedia de Medellín. Ok. ¿Y te has sentido cómodo en los escenarios? ¿O hay días en los que dices como, uy, como decías ahorita, yo no sé por qué me subí? Creo que sobre todo al inicio, no es que ahorita no me pase, pero ya al menos sé cómo manejar la situación. Creo que es toda nuestra vida es experiencia, ¿sí? Como llegar a ese punto donde al inicio, digamos tú como profesional, puede que cualquier situación te complique la vida, pero ya después de que ya llevas un tiempo haciéndolo, ya sabes que si se presenta esto, ya de alguna forma lo puedo manejar, o no me voy a ver sufriendo, que creo que es lo que pasa mucho a muchos comediantes que iniciamos o cuando estamos empezando, es como nos vemos sufriendo ahí en el escenario, la gente nos ve sufriendo, pero cuando alguien igual no puede tener chistes buenos, pero se sube y cuenta sus cosas con gracia y se ríe de eso y sabotea y no tiene problema, la gente igual lo disfruta, porque no está viendo a alguien preocupado, alguien tensionado. Entonces, no, solo una vez en un pueblo sí me sentí incómodo, que fue en un pueblo Santuario, creo que es que se llama. Fuimos a una presentación allá y yo simplemente iba a hacer un chiste sobre el camino, o sea, cuando venía para acá, Santuario, no, qué pueblo tan bonito. Cuando venía para acá, uy, acá hace mucho frío. Iba a hacer un chiste de que la gente de tierra caliente, como soy yo, al venir a un pueblo tan frío, todo se nos encoge. Entonces era un doble sentido, ¿cierto? Sí. Y el señor, en lugar, ni siquiera me dejó terminar el chiste, cuando iba al santuario, acá hace mucho frío, y una vez, hey, no vas a hablar mal de
de santuario, que respetaba, que no sé qué, que no vengas acá, que tenías que ser de otra parte. Entonces lo que yo hice fue el dueño del bar, se llamaba Don Domingo, y entonces yo le dije, miré al dueño del bar y le dije, Don Domingo, ¿será que vamos a continuar? Calma a su amigo Don Lunes. Es que los lunes son siempre tan estresantes. Y ya, con eso me lo quité de encima. Súper. Pero fue algo que me ocurrió ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, eso lo vas desarrollando de alguna manera cuando te permites fluir, como que, bueno, me embalé con esto y ya miro qué hago, no. Entonces, hay momentos en que hay que hacer evidente el error y hay momentos en que hay que jugar con el error. ¡Arquero! ¡Golazo! ¡Golazo! Papi, en su cara, en su cara. ¡Gol! ¡Papi, véalo! ¡Qué bien! Parce, pero realmente es que voy ganando 5-1. ¿Qué representa la tienda del humor? Porque veo que has tenido muchas presentaciones allí. La tienda del humor, esa es la casa, como el corazón de la mayoría de los comediantes. Cuando inició Vértigo, que donde hicimos el Club de Comedia en Medellín, no es que hayamos sido los primeros, pero sí venían como surgiendo de a poco ¿cómo es que se dice? Esta movida, ¿cierto? Estaba empezando a fluir o a dar un movimiento acá, otra vez entre muchos comediantes, porque hubo movimientos pequeños que fue como Sape Pelele, como Monólogos sin Propina, como algunos otros, como El Rolo, El Águila Descalza, pero eran ya colectivos formados y que hacían sus cosas. Nosotros éramos muchos que estábamos aprendiendo, queriendo aprender, entonces estábamos teniendo como este movimiento. Entonces, en la tienda del humor, cuando se creó Vértigo, la estaban inaugurando, ya llevaba eso empezó como una librería del humorista Puntilla, por el Antonio Puntilla, y la tenían muy por el centro y la pasaron a las Torres de Bombona, y en las Torres de Bombona les dio por empezar a hacer eventos con humor tradicional, humor de todos los tipos. Entonces podían ir payasos, podían ir de stand-up, podían ir cuenteros, podían ir malabaristas. Bueno, era un espacio pequeño, pero podías hacer como todo tu show allá. Y fue de los primeros espacios que me permitió, también me invitó por fuera de Vértigo a ir a presentarme allá. Y desde ahí allá siempre había una movida muy grande, cada 15 días se hacía un open de stand-up comedy, entonces todos los comediantes estábamos allá, y si tenías función en otro bar, en otra parte, terminabas allá. O sea, uno terminaba la función allá y, hey, ¿va para la tienda? Sí, voy para la tienda. Listo, vamos para allá. Y pues, se tomaba unas cervezas allá y era como el, entre comillas, rematadero de muchos comediantes o humoristas, pues antes de la pandemia. Bueno, sí, antes de la pandemia, muy importante eso. Bueno, ¿qué es eso de que a ti no te gusta contar chistes? Porque uno dice, un humorista tiene que saber contar chistes, pues entonces uno lo ve y uno es como, ay, tírate un chiste. ¿Por qué no te gusta? No es que no me guste, sino que siento que para contar un chiste hay que tener, primero, mucha gracia, ¿sí? Y segundo, hay que tener también muy buena memoria. Y yo me grabo muy fácil las cosas que yo he vivido o de las que yo pienso algo muy fuerte. Pero desde niño no fui el mejor para aprenderme chistes. Entonces, como que es muy gracioso porque trabajo haciendo chistes y escribiendo chistes, porque eso es lo que son de mi vida, o de lo que yo pienso, o de lo que me causa curiosidad. Pero el humor tradicional me parece chévere, pero a veces, no sé, ya creo que es ya por la cuestión de que a veces lo veo que ya es muy fácil, no siendo
pretenciosos ni nada, sino que como que a veces detrás de esos chistes del humor costumbrista, como que ya he escuchado 100 veces el chiste del borracho, de no sé qué, o ya he escuchado 100 veces el de Juanito o el de Pulgarcito, bueno, en fin. Entonces como que no he sido el mejor para aprenderme así esos chistes tradicionales, entonces no me fluye. Vale, bueno, y ahorita hablabas algo muy importante, que es la familia. Tu familia, ¿cómo te ve? ¿Te apoya? No te ven como el payaso de la familia, sino que ven ya la importancia de tu carrera artística, o cómo es ese acompañamiento. Pues mira, mi familia es muy chistoso porque las mamás sí a muerte con uno, ¿no? Entonces, ay, mi hijo quiere vender postrecitos, tranquilo, mi hijo, yo lo apoyo, yo se los hago. Ay, mi hijo quiere irse a un servicio comunitario a Francia, ay, mi hijo, yo lo apoyo. Pero sigamos, en un inicio creo que pensaban que era molestando, ¿no? Como que es un arranque de terquedad que muchas veces tenemos algunos en la familia. Pero yo no es que fuera el payaso, pero como soy tan observador, me considero yo, entonces me fijo mucho en ademanes, palabras, expresiones, formas de mirar, formas de mover la cara, y si soy muy repetitivo, se me graba más fácil. Entonces no se me graban los chistes, pero se me graban más fácil en la gente, cómo hablan y cómo pueden decir tal cosa. Entonces, en mi familia, las reuniones familiares eran yo imitando a tal tía, yo imitando a tal tío, y siempre podías, y me causaba mucha curiosidad porque podía hacer esa imitación 100 veces y siempre se reían. Porque, obviamente, porque era decir, o sea, es que él está imitando a esta tía, que entonces era como que esa sorpresa de decir, es que está hablando o diciendo lo mismo que ella dice siempre y que tal vez para ellos no era tan perceptible. Entonces, yo creo que fue eso. Pero entonces el plus también que yo le daba era que ya exageraba, ¿no? Entonces empezaba imitando a mi tía y entonces ya le empezaba exageraba, entonces ya me hacían caras de ya tampoco, y se reían era de eso, de llevar a la exageración. Y para mi papá fue sí, muy fuerte, por decirlo así, porque yo estudié ingeniería de sistemas, me gradué de ello, y en un inicio, cuando recién salí del colegio, quería hacer, era policía o militar, algo de esta cultura castrense, y entonces no hice ninguna de las dos, por decirlo así, y me decidí hacer la comedia, o sea, me decidí que a los 26 años me voy de la ciudad y me voy a ir a otra ciudad, y él pensaba que yo venía acá a buscar un trabajo de ingeniería de sistemas, y mentira, es que yo venía era por la comedia. Hoy en día... Has roto el corazón. Exacto, fue como que una traición a la patria con mi papá, pero ya hoy en día ya él no iba hacia las funciones, y hoy en día que viaja o viene acá, casi siempre trata de ir a donde esté que me presente, así sea, y me da mucha risa porque él no era como de, nosotros a veces le llamamos en ocasiones o pagar la boleta o dar un aporte voluntario o sugerido, y él nunca hacía eso, él creía que los artistas se presentaban gratis, ¿sí? Como que, no, es que tal, solo los conciertos, los de la gente de música popular podían merecer una boleta para él. Pero digamos que si tú ibas a hacer por ejemplo, una declamación de poesía y te presentabas en la tienda del humor, un ejemplo, entonces, no, pues usted se está presentando ahí, yo tengo que pagarle, pero cuando ya después supo que su hijo hacía eso, entonces ya es como un poco más esa conciencia, como que cuando ya vives eso muy de cerca, lo ves de otra manera. ¿Qué nota eso? Acabas de cambiar la percepción de una persona totalmente, muy bacano. Y de él salió la obra o la participación en la obra de Si mi papá supiera. Sí, porque creo que esa no era netamente hacia eso, porque mi papá se esperaba que yo cuando viniera acá buscara trabajo en ingeniero.
pero sabía también que estaba en una escuela cómica estudiando y eso, pero pues como eso, también no creía que fuera tan en serio, ¿sí? Ujú. Y Hobby, la también verdad, le decía el hobby. Muy el bacana tu hobby, hobby. sí. No, mi papá me decía algo muy chistoso que no lo reconoce hoy en día, pero me decía, ¿comedia? Es que piensa volver marica o qué, así. Entonces yo le decía, ay, tan bobo. Pero a lo que yo iba era como, con esa obra, era representar muchas veces eso de que te vas muchas veces a otra ciudad, a otro país o algo. Inicialmente te puedes ir con ciertos objetivos, a muchos les pasa, te vas con ellos y terminas haciendo otra cosa totalmente diferente, ¿sí? O te vas netamente tú con tal objetivo, pero no le dices a nadie lo que piensas hacer. Y cuando ya ellos descubren que tal vez te fuiste para otra ciudad y eras una abogada y terminaste siendo chef porque querías ser chef, entonces es eso, como si mi papá supiera. Ujú. Y era porque mi papá también me representaba ese choque entre cuestión de generaciones de yo quiero hacer lo que yo deseo hacer y no quiero hacer lo que me tocó hacer. Y fue como en tratar de hacer esa obra y cuando le envié el video, ellos vinieron acá a Medellín cuando recién se estaba como estrenando la obra, como la tercera o cuarta función, la presentamos y el compañero que lo entre comillas imitaba a él, yo le di como las claves para que lo imitara, pero pues no era tampoco tan difícil porque mi papá utiliza mucho una muletilla que quiero también muchas veces dar a entender que no es solamente de Santander no son los únicos que utilizan el mano, ole mano, Ole, mano, no, sí. mi papá es más de, ole mano, sí, lógico mano, ¿cómo no va a hacer eso mano? ¿Quién le dijo? Y él cuando hicimos la obra mi papá era toteado de la risa de verse ahí cómo lo imitaba al otro y pusimos varios contextos ahí, mi mamá que era mi compañera Cora siempre, entonces era apoyándome y mi papá siempre era el que me generaba como el choque o la discusión y de ahí se generaban muchos chistes y esa obra pues la presentamos en varios teatros y corporaciones y después ya fue que cada uno nos ocupamos en como en nuestras carreras o grupos respectivamente y no la volvimos a hacer, pero ahí está igual ya creada. Es genial. Bueno, ¿y por qué hablas tanto de la comida? O sea, es muy recurrente el buscarte a ti y encontrar como lo de la lechona paisa, que hace referencia a eso. Yo hablo de la comida porque creo que no, como que muchas veces referenciamos mal y puede ser no intencional, pero lo que no conocemos, ¿sí? Y muchas veces juzgamos sin saber. Entonces, por ejemplo, me vine acá a enterar de que acá no es donde venden tamales tolimenses, muchas veces ni siquiera son tolimenses, ¿sí? Solamente porque tienen fama de que son ricos, ¿sí? O que se han escuchado sobre ellos. Hay algunas partes que sí son tolimenses, pero los venden demasiado caros. En serio, yo estaba acostumbrado a conseguir o a desayunar siempre con un tamal de 4.500, máximo 5.000 pesos en Ibagué, y acá lo consigues en 8.000, 9.000, 10.000. Y está bien que el dólar suba, pero no se sube el precio del tamal. Entonces, pero lo que voy es, muchos amigos paisas, que de hecho realmente muchos acá, y cuando yo cada vez que voy, vengo y les doy a probar el tamal y son como, muy diferente porque este tamal tiene pollo, huevo, cerdo, tiene su pedacito como de chicharrón, pues como el arroz también del tamal que tiene una preparación diferente y no es el tamal de Santa Elena, que acá están todos que, bueno, llegaron los tamales, los ricos. Desde las 5 de la mañana. Eso. La masa es más rica que la carne. Es mentira. ¿En qué momento alguien te dijo que la masa es más rica que la carne? Eso es mentira, eso no existe. Entonces, tú vas a probar la carne hecha en un tamal tolimense y nunca va a ser más rica la masa o el arroz que la carne. Entonces, digo eso porque
son dos platos de nosotros muy conocidos a nivel nacional, ¿no? Ajá. El tamal y la lechona. Sí. Y la forma en que los utilizan acá no es tampoco como que, ay, vamos a degradar el nombre de algo tamal. No, yo lo hago en forma de chiste precisamente para que nos reíamos de eso. Cuando le digo a la gente, es que la lechona no lleva arroz, porque no lleva arroz. ¿Quién dijo? Entonces yo lo utilizo en una rutina donde digo, ¿quién fue el que dijo que la lechona lleva arroz? Un paisa que llegó y dijo, mijo, eso no rinde, échale arroz y verá que eso alcanza para todos. Ay. Entonces, de ahí Total. para mí fue eso y la gente, guau, guau, se ríe. Y siempre que sale me preguntan, oiga, ¿en serio la lechona no lleva arroz? Yo llevo comiendo lechona 5 años y me parece tan rica, pero no puedo creer que no lleva arroz. No, la lechona original de verdad es pura carne de cerdo, alberja, el tostadito de la lechona, que es en cuero, y un pedacito de, que le llamamos insulso, que es como un pedacito de natilla que no sabe a nada, pero es para más o menos compensar esa grasa que te comes en la leche. Yo no sé si alguien aquí dijo, échele arroz para que rinda más, pero tiene mucha lógica. Puede que no haya sido así, pero entonces es eso, muchas veces cambiamos, es como entonces llegaras a Ibagué y te dijeran, te vendemos una bandeja paisa, y la bandeja paisa no tiene ni chicharrón, ni huevo, ni carne molida, chorizo, y entonces, ¿qué es esto? No, es Ni una bandeja arepa, pues, paisa que porque la esa bajamos vaina de sin Santa arepa. Eso, sin arepa. Y que entonces te digan, ¿y dónde la traes? No, es que la traímos de allí, un pueblito que se llama Santa Elena. No es así. Entonces, hablo mucho de eso, de la comida, pero obviamente como para hacer esos chistes frente a eso y para que la gente conozca y sepa cómo es de verdad. Porque es que uno está acostumbrado a ver el buñuelo bonito de mi buñuelo, la panadería, ese que usted ve el man allá y lo echa, ese buñuelo es todo perfecto. ¿Lo han visto? Es un buñuelo que hace nado sincronizado en el aceite. Y usted lo ve allá como... Y se devuelve, ¿no? Usted se lo come y sabe delicioso, es todo tostadito, chino. Pero el que hace uno se más alista para buñuelos. Y uno cree que eso solamente hacerle así, se le pega todo el mugre de uno, como cuando uno ponía el cierto así al buñuelo y uno lo echa. Y ese buñuelo cae allá y empieza. Estuviste también participando en Humor Inédito. ¿Cómo te sentiste allá en ese programa? ¿La primera vez que estabas en televisión? ¿También te vi por ahí en Tiempo Fuera? ¿O ahí pues como por ser el programa de humor? En Humor Inédito creo que fue sí la primera experiencia como perder la virginidad en televisión. Fue como entré a esto y no sabía lo que era que tocaba mirar a cierta cámara, tocaba mirar allí, decir el chiste, interactuar con otro. Me generaba como muchos nervios, pero también como que bueno, era una forma de un reto. Estuve en Humor Inédito 2 veces y una que estuvimos en Tiempo Fuera y otra en un trabajo que fue uno de Telemedellín que estaba sacando hace poquito antes de la pandemia. Fuimos muchos compañeros, no recuerdo cuál fue, y a mí me tocó el programa, que fue un programa muy chévere porque pude conocer a los del Águila Descalza, que para mí son unos genios, los amo, o sea, amo a Carlos María Aguirre y a Cristina Torra porque son unos tesos, y los pude conocer y hasta ella me hizo algo como una canción que yo la grabé por ahí, de que Ibagué, tan bonita Ibagué, que no sé qué, como una especie de semirrimas, como medio así, pero esas experiencias en televisión me parece que son muy importantes para esto que ya viene ahorita, que es la virtualidad, ¿sí? Uh-huh. Nosotros estamos muy acostumbrados a, voy a un bar, me presento, la gente que llegue y todo, pero en ocasiones también hay que generar otro tipo de contenido para esto, para que la gente lo vea, para que la gente disfrute otra parte de la cara del cubo que tú eres, que es, haces stand-up comedy, sí, pero también haces personajes, también haces críticas sobre esto, también hablas sobre ciertos temas de manera chistosa.
Es verdad. Bueno, y hablando precisamente de eso, de la virtualidad y demás, ¿de ahí nacen este show de los impuntuales o cómo fue el proceso con ellos? No, el show de los impuntuales o los impuntuales fue que nos reunimos el año pasado, más o menos en octubre. Ya veníamos trabajando con Jairo y Santi, de que estábamos intentando abrir un espacio nosotros tres, ¿sí? Trabajando nosotros tres. Uh-huh. Y nos entendíamos mucho porque ellos dos venían de un proceso de hacer cuentería en un grupo, en un colectivo, y yo venía de que había quedado solo, de que había salido del martillo, se había también separado el grupo. Entonces, como que, bueno, a veces dábamos por casualidad muy seguido también en ciertos shows, o nos íbamos a acompañar y a ver. Entonces empezamos a buscar un sitio para hacer nuestra comedia. Y en una de esas nos salió una opción en el Teatro de Laureles, como una especie de presentación en el Café Concert. Uh-huh. Y entonces dijimos, bueno, ¿y qué vamos a presentar allá? Nosotros cada quien tiene sus rutinas, pero ¿qué vamos a presentar? La gracia es que sea un show, que tenga un grupo, y esa presión de tener esa presentación allá nos generó el conformar un grupo y darle un nombre que fue Los Impuntuales. Conformamos el show de Los Impuntuales, que somos muy impuntuales, Jairo, Santi y yo. Y ahí nace, no hay otra explicación de ese nombre. No hay otra explicación, sí. Ok. No, y porque también en muchas cosas tenemos demasiadas cosas de impuntuales, entonces Jairo es de esos que inventa cosas y películas que ya nosotros ya no le creemos porque sí, ya que nos invente una cosa más rara no puede existir. Santi es el impuntual que le da rabia que le digan que llegó tarde y tras de que es conchudo, o sea, tras de que llega tarde se pone bravo. Sí, sí. Yo soy más del impuntual que por procrastinar y hacer un montón de cosas termino, o sea, siempre creo que tengo más tiempo que los demás. Uh-huh. Y termino respetando pues al otro que está esperando. Entonces sí. Es como esos tipos de cosas, las cosas que nos han pasado por ser impuntuales, en fin. Y después de que lo presentamos en el Teatro de Laureles, hicimos otro show allá, porque nos dieron otra fecha, que fue Stand Up con Flow. Y después se nos abrió una oportunidad en el Teatro Porfirio Barba Jacob, porque hicimos una presentación para una semana del Stand Up Comedy en octubre. Uh-huh. Con Santi Gómez y Diego Vignolo de Uruguay, y de ahí entonces el teatro vio que fue bastante gente, que estuvo muy movido, entonces nos dijeron que si queríamos tener algunas fechas para una temporada, que habían 3 fechas seguidas miércoles, y nosotros, bueno, miércoles es difícil mover gente, pero es una oportunidad, tomémosla, y la tomamos, y entonces dijimos cómo la vamos a llamar a esa temporada, otra vez bajo presión, le damos otro nombre, y la temporada se llamó Intimidados, porque uh-huh. El show que íbamos a estrenar era Intimidados. Entonces arrancamos la temporada con el show de Los Impuntuales, la segunda fecha era Stand Up con Flow y el tercero Intimidados. Y fue muy bonito porque al primer show fueron 180 personas, entonces fue como, ver ese teatro, nosotros igual hicimos escenografía, creamos un video de intro y todo. Al segundo show fueron 210 o 20 personas más o menos, y el tercer show fueron como otra vez 185, 190 personas. Entonces fue como, una temporada muy chévere, y ya habíamos quedado que tal vez de pronto nos daban fechas fijas el teatro para seguir creando shows, y llegó la pandemia. Estas 3 que mencionas, incluyendo la del Stand Up Flow, ¿se llamaba así? Stand Up con Flow. Stand Up con Flow, exacto. Esas las empezaron a hacer precisamente este año, en febrero, ¿y les tocó parar o la terminaron? No, nosotros, o sea, todos los presentamos, o sea, la primera fecha fue Show de Los Impuntuales, lo habíamos hecho, Stand Up con Flow ya lo habíamos hecho una vez en el Teatro Laureles, entonces lo presentamos ahí. Y Intimidados sí fue el show que nos tocó trabajar más, porque nos tocó empezar a mirar qué rutinas tenían que ver con Intimidados, que Intimidados es de que los 3 somos ingenieros de sistema, los 3 somos tímidos, los 3 somos muy como callados, y qué cosas nos han pasado así avergonzantes en nuestras vidas, y fue crear ese material para ese show.
Esto fue el show de Intimidados, el estreno acá en el Teatro Ateneo Porfirio Barranco. Gracias a todos los que nos apoyaron, nos vemos en la próxima. ¿Y cómo la pasaron? Bueno, hablemos también un poquito de esa creación. ¿Cómo es el proceso de creación de cada rutina? Pues tú te sientas o eso te va llegando, te va fluyendo. No, yo creo que en mi caso es más, bueno, yo soy de escribir mucho y soy muy, como se dicen muchos compañeros me encajan ahí, soy muy disciplinado, ¿sí? Entonces creo que tú puedes ser muy talentoso, pero de nada sirve que seas ¿qué ejemplo te pongo? No sé, un Kurt Cobain, por ejemplo, lo que fue en un tiempo, que fue muy gran artista, muy talentoso, pero tenía unos excesos, tenía ciertas cosas, tenía lo otro. Entonces, yo digo que el talento sin la disciplina muchas veces no fluye tanto, porque finalmente te terminas confiando, ¿sí? El talentoso se confía demasiado. Uh-huh. En el colegio, el compañero que muchas veces no estudiaba, se confiaba de que sabía demasiado, y cuando se caía también feo, porque no se las podía saber todas. Por supuesto. Entonces, en cambio, digamos, el que está entrenado, de alguna forma ya está preparado para batallar con eso. Entonces yo todo el tiempo estoy como escribiendo, analizando. Muchas veces hay como una aplicación, se llama Evernote. Entonces lo que hago ahí es, la mayoría de mis ideas se me ocurren yo conduzco moto, en la moto. Entonces es muy feo porque me toca parar y escribir, pero digamos, voy pasando por la calle y veo que un indigente está hablando con otro. Entonces digo, ¿qué conversación pueden tener? Paro y escribo lo que se me ocurre frente a eso. Después voy y veo que dos carros se cerraron y se empezaron a tratar mal. Entonces empiezo a analizar qué cosas se dicen, por qué se dicen esto, y por qué mucha gente se mete a chismosear y lo único que hace es decir, dele, hágale, y no hacen nada, ni siquiera se meten a separarlo, sino que prefieren que se maten. Entonces anoto eso. Que dije alguna cosa, se me salió una palabra tolimense en tal parte y hubo tal reacción de la persona, lo anoto. Y después empiezo a desarrollar la idea. La otra forma también es, miro noticias o miro cosas que estén pasando en la actualidad y empiezo a escribir. ¿Qué pienso yo frente a eso? ¿O qué tal me parece? Entonces, me parece absurdo, me parece difícil, me parece estúpido, me parece inteligente, me parece increíble. ¿Cómo es que están creando entonces un chip para colocarnos en la cabeza? Entonces, ¿qué pienso frente a eso? ¿Qué podría pasar? Entonces, es como, para mí es hacerse muchas preguntas y sobre todo ser muy observador, como no pasar muchas cosas por alto, porque en sí eso es lo que hacemos los comillas, comediantes, ¿sí? Uh-huh. Es mirar lo que para la gente es como tan evidente, para nosotros no lo es. Entonces, porque para nosotros es muy gracioso ver cómo, no sé, te atoraste comiéndote un buñuelo, simplemente que porque no tenías gaseosa, y entonces, ay, te atoraste con eso, y ay, ¿qué pasó? Ay, no, es alérgico al queso, y ay, pobrecito. Entonces, es como empezar a hacer esas cosas y verlas. Hablemos del proceso de creación durante esta pandemia. ¿Cómo te has sentido, pues, como creando en cuarentena? En los impuntuales están moviendo mucho, pues, como digamos el grupo, ¿cierto? Pero tu proyecto personal, digamos, ¿cómo ha sido esa creación del humor desde casa? Bueno, digamos que yo siempre trato de tener un plan B, ¿no? Entonces, antes igual de que llegara la pandemia, yo ya había pensado para nosotros como algún podcast o algo que fuera un contenido adicional a solo presentarnos en teatros, porque me parece que muchas veces eso no nos encasilla y no nos permite también tanto crecer, ¿sí? Porque admiro como manes como por ejemplo Loquillo o también nenas de esas como Liz Pereira, Pamela Ospina, que no solo hacen una cosa, ¿sí? O sea, ellos tienen funciones allá, pero han hecho radio, entonces también hacen comerciales y han estado en ciertas novelas y han estado en ciertas cosas. Para mí es muy chévere eso de que sí, es bacano que seas muy bueno en algo,
pero también es chévere que la gente vea otras facetas tuyas, porque esas facetas hacen que haya variedad y que no se aburra, porque cuando yo me quedo viendo, no sé, una película y veo siempre la misma escena, precisamente pues me va a aburrir, pero cuando hay esos cambios, esos giros, esas emociones, esas cosas, es lo que me genera a mí como que, uy, está muy chévere. Entonces yo había pensado como en algo como el tipo podcast, y cuando preciso pasó la pandemia, entonces hablamos con los muchachos y empezamos a grabar, y los primeros podcasts fueron solo audio, como hasta el quinto capítulo. Entonces hacíamos los audios y subíamos el audio, y ya después pensamos, bueno, ¿qué tal si colocamos como cámaras y empezamos a interactuar? Lo hicimos, y cuando hicimos eso, al inicio era como que, bueno, tratando de entendernos cómo hablábamos, cómo hacíamos chistes, cómo hacíamos lo otro, pero ya después nos dimos cuenta que nos daba también, ya nos conectábamos mucho más para hacer chistes. De acuerdo. Y creamos, ya vamos con el capítulo 19 del podcast de Bien Puntuales. Hemos hecho algunos otros sketches, hemos hecho también como una especie, un primer capítulo de alguna serie que se llama Triple Impuntuales. Entonces hay uno que se llama Triple Impuntuales en la Casa de Papel, y ya hacemos ahí como una especie de personajes. Y entonces todas esas facetas y eso nos ha dado una gran variedad, que fue por la pandemia, ¿no? Como crear otra cosa diferente a solo hago rutinas para pararme en un teatro. Entonces todo esto nos hizo ver otra parte que también, pues no todo es malo, pero sí en un momento lo afecta a uno, porque si ya también uno está acostumbrado a compartir con compañeros, compartir con la gente, presentarse ante la gente, y ahora uno hace lo que llaman open mics de comedia, stand-up comedy virtuales, y es hablarle al celular, y es como que si se rieron o no. Sí, se están riendo, sí. Entonces es como que, y ver que esos comentarios van pasando así de uno a otro, y que jajaja o no, o bueno, que tal, terminan de completar uno el chiste, o en fin. Pero fue como ese cambio, sí fue también en parte brusco, pero nos permitió evolucionar a hacer otras cosas. Es más, en lo que nos comprometimos a hacer fue, después de ciertos capítulos, como después del quinto, sexto, empezamos a hacer fue algo que se llama el paredón. Entonces hacíamos 2 o 3 minutos de stand-up comedy dentro del podcast, y eso nos ha generado material que cuando digamos si ya pasa esto y hay que presentarse a otro lado, lo podemos probar, y ya al menos hay 2 o 3 chistes que pueden funcionar, porque en esta pandemia muchos artistas se han frenado en su creatividad, porque es muy duro, o sea, es demasiado duro no saber que esto va mucho con el ego, y saber que no tienes como posibilidad de presentarte, que no hay opciones, y que la opción virtual no es la mejor porque no tiene retroalimentación del público, entonces no sabes si me pueden pagar por una función empresarial tanto, bien, pero no sé si les gustó o no, porque con que el jefe de ellos me diga, bueno, muchas gracias y me paguen, pues a mí, mi parecer, como que muchas veces no me basta. Entonces ha sido como ese proceso, y aprender a vivir con él. Es más, ese proceso también me ayudó a pensar en algún momento en mí, crear un producto mío, que es algo que voy a lanzar dentro de poco. Hice un programa donde va a pasar eso, es un programa para todo el mundo, pero que quiere crear o generar sentido de pertenencia en el tolimense, y generar en el paisa que conozca muchas cosas de mi cultura, que tal vez no las tiene en su radar. Ay, Mauro, ¿ustedes qué le pasan aventuras, oiga? ¡Qué barbaridad, olé! Olé, no sea tortole. Un programa para que se relaje, mano. Y no es tratar de entonces yo contarles sobre cosas paisas, tal vez sea más adelante, pero en un inicio es contarles sobre cosas mías, de mi región, y de una manera chistosa, y teniendo un invitado, y teniendo unas secciones, y eso va a ser muy, pues como muy chévere, porque va a ser un primer proyecto que va a tener para mí.
Súper eso. Bueno, este es el espacio para hacerle publicidad, entonces de una vez. ¿De una vez? ¿Listo? Sí, de una vez. Si lo va a lanzar de una vez. Primero, a los impuntuales, con mis compañeros, nos pueden seguir como @losimpuntualescomedia. Ahí estamos Jairo, Santi y yo trabajando constantemente, y con nuestro compañero Blas, que nos hace la parte de dirección artística, y Santi Gaviria, que nos hace la parte también como de cámaras y grabación. Tenemos bastante contenido en el canal que se llama Impuntuales Comedia en YouTube. Y en Spotify también tenemos Impuntuales, se llama el podcast, ahí puedes escuchar los capítulos. Y ahí seguiremos haciendo cosas porque pues, queremos volver, estamos en proyecto de hacer un show de estos que grabamos en teatro, volverlo virtual, como para con un link vender ya sea el alquiler o el show completo que lo quiera pues, tener. Entonces estamos en ese proceso para sacarlo pronto. Y de mi parte voy a sacar alguna producción con unos amigos que se llaman Bastardos Comedy, que es Darwin y Jairo Taliero. Voy a sacar algo que se llama Ole, no sea tortole, porque es un programa para que se relaje, mano. Es un programa que va a tener muchas cosas de las cuales va a aprender, de las cuales se va a reír y de las cuales le va a interesar. Entonces, pendientes ahí en mis redes sociales, Mauro Moreno, que estaré posteando todas estas cosas para que estén ahí pendientes. Y me pueden encontrar a mí como @MauroUmoreno, con el humor en el medio. La fanpage es Mauro Moreno, Facebook normal es Mauro Moreno. Y nada, ahí pueden encontrar como partes de mi contenido, de lo que genero, de lo que estoy haciendo. Y siempre buscando pues no ir hacia lo mismo de siempre, sino que nos riamos y también tengamos un poco de conciencia de todo lo que nos pasa a diario. Súper. Bueno, Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Qué bueno verte pues como tan activo en redes sociales y esperamos muy pronto entonces ver ese proyecto tan chévere que nos traes. No, muchas gracias a ti y muchas gracias a Diafragmarte, porque es como eso, tal vez no sé si vendrá el arte desde acá, pero es todo eso que creo que el artista viene siempre esa opresión en su pecho o en su corazón cuando va a hacer algo que le muestra a los demás, porque trabajamos realmente muchas veces para los demás, no es para nosotros mismos. Entonces, muchas gracias. Bueno, no, a ti por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes también por vernos. Recuerden que nuestra cita es todos los martes aquí en el canal de YouTube a las 6 de la tarde. Y antes nos escuchamos por el 88.4 FM Zona Radio. Si eres artista y deseas participar en el programa, escríbenos a diafragmarte@gmail.com, diafragmarte con AA. Recuerda que en la descripción aparecen todas las redes de Mauro Moreno para que lo sigas y conozcas más de lo que hace. Nos vemos en un próximo programa.